Todo esto lo he escrito e ilustrado para que se conserve como recuerdo de nuestro amor a la vida, al color y a la poesía, y a nuestro conocimiento y respeto por la muerte y los mundos posteriores a este. Somos los encargados de vigilar las puertas entre la vida y la muerte. Sin nuestra ofrenda de corazones y sangre humana, los dioses no nos protegerán y la vida y el sol sobre nuestras cabezas desaparecerán. Por esta razón debemos alimentar a los dioses. Los aztecas sabían que si no alimentaban a la tierra y a los cielos, el sol no tendría fuerza suficiente para atravesar los cielos ni para batallar en el mundo subterráneo de la noche. La tierra no tendría fuerzas para hacer surgir vegetación. Los ríos se detendrían, las lluvias se secarían, la tierra se quebraría sin la sangre que necesitaba para subsistir. Los aztecas sentían que era su misión divina como pueblo elegido ofrecer esta sangre en forma de sacrificios humanos. Cada año, en el paso del otoño al invierno, las plantas dejaban de crecer y la vida se suspendía. Se creía que el sol viajaba hasta el sur para participar en batallas y que no se tenía certeza de su regreso. Los humanos debían persuadirlo para que regresara. Había que pagar un precio y ese precio era la sangre. La unión del fuego y el agua generó la sangre, la esencia de la vida. Nuestro dios de la guerra, Huitzilopochtli, quien es el dios mismo, exige su pago. Te ofrecemos este corazón, Dios Todopoderoso, a ti y a los 4 rincones del universo. Acepta nuestra ofrenda, la cual llevamos a ti sobre las alas de nuestro humo sagrado. El corazón de la víctima se convertía en ofrenda al sol, que solo podía ser nutrido y preservado con esta dieta a base de sacrificios. La guerra y el sacrificio humano están... Dentro de la ideología religiosa de los aztecas, la guerra y el sacrificio humano se encuentran íntimamente relacionados. Esta escultura nos ayuda a entender mejor esa conexión. Es probablemente la más famosa de las esculturas aztecas. Se le conoce como Coatlicue. De manera monumental y espectacular, los escultores nos enseñan a la anciana diosa de la tierra, la que recibe los cuerpos sin vida, la que devora la carne de los esqueletos. Las manos cercenadas y los corazones humanos simbolizan el alimento exigido por los dioses. Esta comida que requieren los dioses. Y lo más brutal, Lo más brutal e impresionante de la escultura es la aparición de las 2 cabezas de serpiente que se forman con los torrentes de sangre que salen de su cuello. Las 2 están enfrentadas, dándole a la mujer sin cabeza 2 rostros. La tierra se fertiliza con la calidez del sol, la cual permite que las plantas, los animales y la humanidad crezcan. De allí el simbolismo del sol como la madre de los hombres y de los dioses.
Ella es la madre de los hombres y la obligación de sus hijos es ofrecer sus propias vidas en una guerra o conseguir víctimas para el sacrificio en el campo de batalla para alimentar a los dioses. La muerte y el sacrificio humano también están relacionados. Nuestra fascinación por la muerte es paralela al ritual del sacrificio porque nadie conoce lo que sucederá luego de la muerte. Nadie realiza un ensayo general antes de morir. Así que el sacrificio humano se presenta como una manera de abrirse paso dentro del proceso de morir. Muchas personas se sienten aliviadas luego de una experiencia de cercanía con la muerte. Y de la misma manera el sacrificio humano dentro de su teatro poderosamente construido posibilita a los hombres para aproximarse a la muerte dándoles al mismo tiempo el alivio de saber que no son ellos los que mueren. Mientras mayor sea el sufrimiento que atraviese la víctima, mejor parecen sentirse aquellos que presencian el sacrificio. Esta es quizás la faceta más perversa del sacrificio humano, que sentimos gran alivio gracias a los sufrimientos de los demás. La fascinación por la muerte y la salvación era visceral dentro del mundo azteca y se desarrolló hasta convertirse en un culto místico de sangre y guerra. La única manera de satisfacer a los dioses era incitando a una guerra que suministrara víctimas para el ara de sacrificio. Las exigencias de los dioses de la guerra forjaron la forma de la sociedad azteca. Existían varios caminos de desarrollo, tanto para el noble como para el vulgo. Y uno de los principales era el servicio militar. Todo niño, noble o no, era entrenado para ser un guerrero. Tan pronto como aprendían a caminar, empezaban su entrenamiento para el combate militar. Los que probaban su valentía en el campo de batalla, los que por ejemplo se hacían a un prisionero, avanzaban en el escalafón militar. Este era uno de los pocos caminos que tenía el hombre común para enriquecerse. Nuestros guerreros, flores de juventud de los más amados. Nuestros nobles más violentos se transforman en jaguares en el campo de batalla. Los guerreros águilas vuelan y destruyen consiguiendo prisioneros para alimentar a nuestros dioses. Uno de los sacrificios humanos más espectaculares. Una de las formas más espectaculares de sacrificio practicada en la capital azteca Tenochtitlán era el sacrificio de gladiadores. Un prisionero capturado en la batalla era arrojado en una lucha contra 5 guerreros aztecas. La contienda tardaba varias horas. El prisionero batallaba con armas desafiladas, intentando defenderse de los guerreros, quienes empleaban armas afiladas de obsidiana. Finalmente, cuando la víctima estaba ya cubierta de heridas, su sangre literalmente alimentaba el disco solar sobre el cual se arrastraba. La sangre fluía formando un charco en el centro de la piedra. Luego se convocaba al sacerdote del gran templo. Él enviaba a 4 ayudantes que transportaban el cuerpo hasta el templo, donde extraían su corazón antes de arrojar su cuerpo escaleras abajo. Rápidamente despellejaban a la víctima, incluso el rostro, y uno de los sacerdotes o la persona que ofrecía a la víctima se colocaba la piel sangrienta sobre su propio cuerpo a manera de vestido. El simbolismo es claro. En el invierno la tierra se vuelve amarilla y seca como la piel arrancada a la víctima. 20 días después, el sacerdote se despojaba de la piel arrugada y vieja, dejando ver nuevamente su piel reluciente. Simbólicamente, por obra del sol y de los dioses, la tierra se calienta, se hace joven nuevamente y estalla en flores. Los sacrificios rituales aztecas imitaban los procesos de fertilidad que debían mantener. Pero además existía un fin político en ello. Las prácticas de sacrificio aztecas estaban bastante politizadas.
incluían la captura de guerreros enemigos y su sacrificio como medios para legitimar, a través de la sangre de las víctimas, el poder del Estado. La enorme escala del teatro estatal no tiene igual en todo el mundo antiguo. Miles de víctimas desfilaban en traje ceremonial, ascendiendo por estas enormes y hermosas pirámides blancas, y luego con su sangre tenían canales divinos especialmente diseñados. Podemos imaginarnos el impacto psicológico que debió tener esto sobre la gente. Durante el apogeo del imperio, los aztecas sacrificaban a más de 30.000 personas anualmente. Los aztecas crearon en 200 años el imperio más vasto de América. Llegaron a controlar a toda Mesoamérica civilizada de costa a costa, de tal modo que los recolectores de impuestos aztecas caminaban por las playas de ambos océanos. Hacían esto porque creían en su misión divina. Su dios, Huitzilopochtli, era un dios guerrero. Al nacer Huitzilopochtli, mató a su hermana que era su enemiga y venció a todos sus demás enemigos que eran metafóricamente sus hermanos. Los aztecas no podían hacer menos que eso. Cada vez que doblegaban a un enemigo, eran su propio dios doblegando a los demás dioses menores. El precio de la derrota era el pago de tributos, en esclavos, en alimentos y oro, y en vidas humanas que debían ofrecerse en sacrificio. Al término del siglo XV, el emperador azteca, dios y hombre, Moctezuma, dominaba el mundo mesoamericano, pero el desastre se asomaba. Su reino moriría en plena juventud. Muchos augurios del mal aparecieron, instaurando el miedo en el corazón de las gentes. La gran luz, un cometa, brilló a través del cielo sobre nuestro lago sagrado. Un ave con estrellas en los ojos y un hombre de 2 cabezas fueron hallados en los campos. Pero el peligro que sentían aproximarse no provenía de los cielos ni de los mares en los que su dios Quetzalcóatl había desaparecido, sino del otro lado del océano, de las tierras distantes de España. Magia divina, el mundo de lo sobrenatural.